Hermanos, ¿cuánto nosotros hemos avanzado en el conocimiento de la escuela de la redención? El tema de la redención, mis hermanos, será es el tema de los temas. No habrá otro que se estudiará más a fondo. Aún en los cielos estaremos aprendiendo en esta gran escuela y nunca nos graduaremos de entender y tratar de comprender lo que Cristo hizo por nosotros. Dice la mensajera del Señor en Conflicto de los Siglos, la página 632, párrafo 2, dice que la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. Poniendo esto como base, le hemos titulado a nuestro estudio o tema de esta mañana, el hombre más odiado y despreciado de la historia de este mundo. Y es que, mis hermanos, de la época cristiana hasta este tiempo, a lo largo de la historia encontramos a hombres que hicieron atrocidades horribles. Hombres que se deleitaron y se deleitaban en matar y destruir a sus víctimas. La historia los registró como los hombres más malos y perversos. ¿Quién ha oído hablar, no ha oído escuchar de Herodes Agripa? La historia nos relata que este hombre se gozaba en perseguir a la iglesia cristiana en sus comienzos y los despojaba de sus casas y sus bienes. Este hombre encarceló a Jacobo, conocido como el apóstol Santiago, nosotros hemos oído, hermano de Juan, y lo mandó matar a espada. También quiso hacer lo mismo con el apóstol Pedro. Vamos a leerlo ahí en el libro de Hebreos. Vamos a ir, al libro de Hechos. En el libro de Hechos, nuestra primera cita aquí. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Aquí nosotros vemos que este hombre, ¿verdad?, perseguía a los cristianos y mató al apóstol Santiago. También nosotros vemos en el versículo 19 que mató a los soldados que estaban pues prácticamente custodiando ¿a quién? A Pedro. Y lo vamos a constatar ahí en el 19 del mismo capítulo. Vayan ahora al versículo 19, dice: Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, porque acuérdense que el ángel vino y sacó a Pedro, porque la iglesia toda estaba orando y ayunando. Dice que después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Así que vemos que la escritura nos narra perfectamente qué atrocidades hacía este hombre y cómo, porque Pedro había sido librado de la cárcel, porque él al siguiente día también lo quería matar, como había matado a Santiago. Nosotros vemos que Herodes mató a todos esos soldados. Pero a pesar de estos y de estas atrocidades que este hombre hizo,
no fue el hombre más odiado, ni más despreciable. Miren el verso 21 y 22. Hablando de él mismo, vamos a ver qué decían de él. Eres un detestable porque mataste y sigues persiguiendo a la iglesia. Vean lo que decía la gente de él. Por eso damos clara evidencia de que él no fue el hombre más odiado y despreciable. Miren lo que decía 21 y 22 del mismo capítulo. Y en el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Dice, y el pueblo aclamaba, gritando, eres muy malo, eres muy despreciable. Eso decía la gente de él. Miren lo que decía la gente de él. Voz de Dios y no de hombre. ¿Notaron, hermanos, que los hombres más malos para la gente eran buenos? Hasta dioses hacían de ellos. Pero sabemos que un ángel vino y puso juicio ante este hombre. Y este hombre fue visitado por el ángel de Jehová. La sierva del Señor dice que el mismo ángel que tocó a Pedro, solamente que lo tocó con un diferente toque para que se despertara ese día, esa noche de la cárcel. El mismo ángel que tocó a Pedro también fue a tocar a Herodes, pero lo tocó con un toque de muerte por todas sus atrocidades que había hecho. Vamos a seguir en el proceso de la historia y ahora nos encontramos a Nerón. ¿Creen que ese hombre fue malo? Sí, fue muy malo, fue muy perverso, pero no fue el hombre más odiado de la historia. No fue el hombre más odiado y despreciado de la historia de este mundo. ¿Quién no ha oído y leído de este hombre tan malvado? El emperador romano Nerón es conocido principalmente como un tirano cruel y extravagante que asesinó a 2 de sus esposas y a su propia madre la mató. Este hombre es conocido como un feroz perseguidor de los cristianos también, con actos que incluyen el asesinato de los 2 apóstoles, de Pablo y de Pedro también. Pero este hombre, mis hermanos, no ha sido el hombre más odiado de la historia de este mundo. Y vamos a avanzar más adelante en la historia y nosotros encontramos que en la Edad Media ahí la historia nos narra también algunos papas que también formaron historia de haber sido los hombres más perversos y malos, pero no fueron los más odiados. Si ustedes van a los juicios que estos hombres tuvieron, para nada con lo que hicieron. Pasamos más adelante a la historia. A ver, jóvenes, ¿ustedes han oído hablar de Adolfo Hitler? ¿Quiénes de los jóvenes acá han oído hablar de este personaje? Muy conocido, ¿verdad? ¿Cuántos acá hemos oído hablar de este personaje y de las atrocidades que este hombre hizo? ¿Saben que este hombre causó el más grande e envidiable genocidio? Por allá por los años 1933 al 1945, y ese genocidio se conoce como el Holocausto. ¿Cuánta gente mató a este hombre? Asesinó cruelmente. Este genocidio fue realizado
por Hitler contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre es responsable, escuchen, de más de 60 millones de muertes en su tiempo, desde este periodo de años. Hermanos y hermanas, este personaje y los otros hombres que ya miramos se cuentan entre la historia en los hombres más odiados y perversos, más crueles y perversos que el mundo haya conocido alguna vez. Pero a pesar de todo eso, la historia nos deja claro que ninguno de ellos fue el hombre más odiado de la historia de este mundo. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿quién ha sido el hombre más odiado y despreciado de la historia de este mundo, mis hermanos? La profecía de Isaías lo registraba así, y vamos a ir a la cita que leímos. Isaías capítulo 53, versículo 3. Miren cómo lo decía la profecía. 53, 3. ¿Cómo dice de este hombre? Que iba a ser ¿qué? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Fue qué? ¿Fue qué? Menospreciado, y no lo estimamos. Según esta profecía mesiánica, mis hermanos, el Mesías iba a ser entre los hombres el más despreciado y rechazado. No porque haya hecho lo malo, sino porque hizo lo bueno. Qué ironía, ¿no? Hacer el bien y como quiera te tratan de lo peor. Qué ironía. ¿Cómo somos los seres humanos acá en la tierra? Qué tremendo. La mensajera del Señor dice acá en esta cita, se las pongo ahí: mirando hacia adelante a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador. El profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado ¿con quién? ¿Qué agrega la sierva? Con los perversos. Ya no solo, como Isaías decía, iba a ser el hombre más odiado, más despreciado, sino ahora agregamos que lo iban a contar ¿cómo? Como el hombre más perverso. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso lo dice Isaías 53, del 7 al 10 y 12. Y Hechos de los Apóstoles, la 184, párrafo 5, sigue diciéndola. Bueno, me voy a regresar un poquito aquí a la cita. Sigue diciendo la cita, voy a poner esta parte. Dice: el Salvador profetizado había de venir no como un rey temporal, pero dice para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad, y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. La misma cita. ¿Cómo dice el párrafo ahí subrayado, mis hermanos? Y para ser al fin despreciado y rechazado y muerto. Hermanos y hermanas, Cristo Jesús
fue el hombre más odiado y despreciado de la historia de este mundo. Y saben ustedes que Jesús, antes de ser entregado, había dicho a sus discípulos esto. Vamos a constatarlo en Lucas 9 y vamos a leer el versículo 22 de Lucas. Lucas 9, versículo 22. Lucas 9, 22 dice, y diciendo, este es el Salvador diciéndole a sus discípulos, y diciendo, es necesario que ¿qué? Que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea ¿qué? Sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. A los suyos vino y los suyos no le quisieron, lo rechazaron. Es más, fueron los que más lo enjuiciaron, y casi todos los sufrimientos que nuestro Salvador padeció, la mayoría vinieron de ellos, de estos líderes. Vamos a analizar, hermanos y hermanas, en este momento, el menosprecio que se tuvo con Jesús. Vamos a analizar algunos puntos, no todos, ¿verdad? Porque nos llevaríamos un tiempo. Pero vamos a analizar algunos que se encuentran en el relato bíblico. En primer lugar, fue traicionado por uno de sus discípulos. Y en segundo lugar, en su arresto se le trató como ladrón. Vamos a constatarlo ahí en Mateo. Les invito a ir al libro de Mateo. Y vamos a ir al capítulo 26, 55. Capítulo 26, versículo 55. 26, 55 dice la palabra del Señor. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué pasó? Los discípulos huyeron. Otra prueba de este odio y menosprecio es que en su juicio, mis hermanos, en su juicio, vamos a leer Mateo. Ay, perdón, yo les di el versículo mal. Mateo 26, 55. 26. Sí, 26, 55. ¿Lo tienen? Ah, entonces yo estoy mal, creo que sí. 56, sí, perdón. Sí. Pero sí es el capítulo 26, ¿verdad? Sí, yo estoy mal ahí. Mateo 26, 55 y 56. ¿Ok? Los dos versículos, vamos a ver los dos versículos, 56 y 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ¿qué? Ladrón habéis salido, con espada y con palo, para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole ¿qué? Aún los que tenía más cercanos a él, lo dejaron solo. Y otra prueba más, mis hermanos, de esto, especialmente en su enjuiciamiento. Vamos a ver esa parte también. Se le enjuició con un juicio muy rápido, yo diría muy cruel. Y vamos a verlo ahora en el 66-58 del mismo capítulo, 66 hasta el 68.
¿Qué os parece? Dice. Estos personajes acá, ¿verdad? Que lo arrestaron como a un ladrón y ahora lo traen y lo empiezan a enjuiciar esa misma noche. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es digno de muerte. Entonces, ¿qué le hicieron ahí? Dice que le escupieron en el rostro, le dieron ¿de qué? De puñetazos. A otros le abofetaban, diciendo, pronostícanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mis hermanos, nuestro Salvador fue tratado peor que un criminal. Y vamos a continuar esta cita, miren lo que dice acá. El Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día y ante una sección plenaria del concilio. No obstante esto, el Salvador fue tratado como criminal, condenado y entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie humana. Eso lo dice el Deseo de todas las gentes, la página 656, párrafo 4. Sigue diciendo acá otra cita del mismo 661, párrafo 6. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El ruido de las voces era como de ¿qué? De fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando, es culpable matarle. Yo pregunto, ¿a qué hombre en la historia de este mundo se le ha odiado y despreciado tanto como a este? ¿A qué hombre, mis hermanos? Por ejemplo, los hombres que ya miramos en nuestro estudio, que fueron criminales, que mataron, que hicieron atrocidades, no fueron tratados igual como trataron a Jesús. Sigue diciendo la mensajera acá, la 656 del Deseo de todas las gentes. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, entonces, mirando esto nosotros, este momento, es necesario hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús fue tratado así? ¿Por qué Jesús fue tratado así? Número uno, si Él no hizo nada malo, ¿por qué fue tratado así? Y a la conclusión que podemos llegar es a lo que nos dice el profeta Isaías. Ahí en el capítulo 53 donde estábamos. Vamos a regresar a Isaías 53, versículos 5 al 8. Isaías 53, 5 al 8. ¿Qué dice las primeras palabras, hermanos? Ya con eso podemos saber. Mas el herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Noten, el castigo de nuestra paz, para que usted y yo estuviéramos esta mañana aquí sentaditos, oyendo la palabra del Señor, para que usted y yo gozáramos de este privilegio. Alguien tuvo que pagar el precio. Y hermanos, yo creo que si uno de sus hijos se le tratara así, usted no soportaría. O si usted, su hermano o su hermana, somos humanos y sentimos el dolor. Pero esta gente, mis hermanos,
el Hijo de Dios fue tratado inhumano, dice aquí la cita que acabamos de mencionar. Y todo lo hizo por nuestros pecados, molido por nuestras... y el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. Y por su llaga, ¿qué fuimos? Nosotros curados, sanados. Todos nosotros nos escandalizamos como ovejas. Ahí miramos a los discípulos corriendo, huyendo. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. ¿Qué pasó, mis hermanos? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue llevado. Y su generación, mis hermanos, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vemos por qué razón el Señor se dejó humillar con tremenda humillación. Hubo uno que quiso como actuar como nosotros, e inmediatamente sacó su espada. Y ¿qué hizo, hijos? Ustedes que han oído la historia, niños, a ver, ¿qué hizo Pedro? Quiso cortar la oreja. Yo pienso que le tiró a matarlo, por la manera como miró de repente cómo llegaron a agarrar a Jesús y a prenderlo. Pero mis hermanos, un ángel probablemente desvió la espada de Pedro y solo golpeó a Malco en la oreja. Y vemos lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo? Guarda tu espada. ¿No sabes que puedo mandar pedir 1000 legiones de ángeles y vinieran a rescatarme? Mas esto así tiene que ser. Mis hermanos, eso se requiere valentía. Y no, nosotros, hermanos, vemos aquí manifestado el amor de Dios. Porque, hermanos, se dice fácil, pero fue algo terrible. El hombre se puede olvidar y tener en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero saben, el cielo entero nunca, mis hermanos, nunca olvidará lo que se hizo para pagar tu pecado, para pagar mi pecado. Lo que el Hijo de Dios tuvo que padecer. Mis hermanos y mis hermanas, el cielo entero fue testigo de tan terrible escena. Veamos aquí una pequeña probadita de lo que la mensajera del Señor nos dice acá. El cielo entero, el cielo contempló a la víctima entregada en las manos de la turba homicida, llevado apresuradamente entre burlas y violencia de un tribunal a otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde nacimiento. Oyó uno de sus más amados discípulos negarle con maldiciones y juramentos. Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos. Sigue diciendo: oh terrible escena. El Salvador apresado a medianoche en Getsemaní, arrestado de aquí, arrastrado, dice, de aquí para allá, desde el palacio del tribunal, emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante del Sanedrín, 2 veces delante de Pilato y 1 vez delante de Herodes, burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargando con la pesada cruz. Entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho, decía toda la gente de la página 708, párrafo 1. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el
sudor teñido de sangre brotaba en su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre gota a gota sobre la roca horadada para recibir al pie de la cruz. Mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí hemos visto el odio, el desprecio, el menosprecio que se tuvo contra el Hijo de Dios. Y ese odio, mis hermanos, y ese desprecio que se tuvo contra Jesús ha sido registrado que se tendrá contra quienes. El Señor Jesús decía que si hicieron esto con el árbol, ¿qué? Verde, ¿qué harán con el seco? Así es de que dejemos que Mateo nos lo diga, hermanos. El libro de Mateo lo tenemos registrado allí. ¿Qué acontecerá con aquellos que sigan a Jesús? Mateo 10, 22. El Señor Jesús mismo lo dijo. Mateo 10, 22 dice: ¿y seréis qué? Ahora los seguidores, ¿qué va a pasar? Seréis aborrecidos de todos. ¿Podría incluir los familiares a veces, mis hermanos? Podría ser. Sí. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué dice más el que persevere hasta el fin? Porque no todos van a perseverar hasta el fin. Ojalá que nosotros nos estemos preparando, mis hermanos, para ser de aquellos que perseveren hasta el fin, porque esto va a ser duro, hermanos. Hermanos y hermanas, seremos aborrecidos por causa de Él. ¿Nosotros entendemos esto? ¿Podemos discernirlo, mis hermanos? ¿Somos conscientes ahora a lo que nos enfrentaremos? Bueno, si somos conscientes de esto, el maestro nos hace esta invitación. Vamos a ir ahora a Mateo 16. Mateo 16, versículo 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. ¿Qué dice ahí? Entonces Jesús dijo a quienes, a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? La hallará. Hermanos, ahí está la invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay una negación y hay una cruz que tomar. Pedro se había dejado usar, mis hermanos, porque este es bajo el contexto del versículo 21 y 23. Vamos ahí más arribita, porque queremos ver el contexto. ¿Por qué el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí? Noten el versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué dijo Pedro? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó ¿a qué? A reconvenirle o a decirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Hermano, lo que está escrito, está escrito. No hay vuelta atrás. El profeta, el apóstol Pablo nos dice allá en Efesios 6,
que debemos de ponernos una vestidura. No vamos a ir allá, pero queremos recordar, mis hermanos, que hay una vestidura que hay que poner para poder soportar todo esto que viene. Y si hoy en día ni siquiera podemos aguantar una pequeña frase que se nos diga o algo que se nos haga, imagínense en ese momento, no podremos, vamos a explotar, como quien dice. Y aquí nosotros vemos que en ese capítulo 6 de Efesios, dice que porque tenemos lucha, la lucha ya no va a ser ni contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Así de que, mis hermanos, por eso es que aquí nosotros vemos que incluso el Señor le dice a Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo, mi hermano? A uno de él, a uno que estaba con él. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Podremos nosotros en el momento que seamos tentados por Satanás, así como lo fue Jesús? Él descubrió que no era Pedro el que le estaba diciendo, era Satanás dentro de Pedro, diciendo, no, Señor, no te pase esto. Dice que hasta lo llevó aparte, eludiéndolo o aludiéndolo. No, Señor, no te pase esto. Como diciendo, cuídate. Hermanos, Pedro se había dejado usar por el enemigo. Así también muchos ahora, mis hermanos, se dejan usar por el enemigo, adulando a sus líderes, diciéndoles que eviten ciertas circunstancias y que se deben de cuidar para no enfrentarlas. Pero algunas veces esas circunstancias que vengan contra los siervos de Dios por seguir los pasos de Jesús, contra todo aquel que quiera seguir la verdad y contra todo aquel que quiera santificarse, pasará lo mismo que pasó con Jesús. Pero algunas veces, hermanos, esas circunstancias que nos vengan han sido permitidas por Dios. ¿Para qué? Para pulir nuestro carácter, para probarnos. Como dice allá, ¿por qué el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por un desierto, cuando había un camino más corto para llevarlo a la Canaán terrenal? Y la misma palabra lo dice, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para probarte, para ver qué había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos de Dios o no. Para eso lo llevó al desierto, mis hermanos. Y algunas veces tenemos que pasar situaciones en la vida para ser pulidos, para ser como el oro, ¿verdad? Sacar la escoria de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Y que mi hermano a veces no se enoje cuando alguien de repente en la calle le hace una mofa o algo. Tenga cuidado. Recuerde que usted es representante de Jesús, no de los hombres. Es representante de Jesús, no de este mundo. Es representante de Jesús. A todo el mundo sí, pero en representación de Jesús, no del diablo. El diablo se enoja. El diablo aúlla. ¿Verdad que sí? Jesús es el Cordero y nosotros hemos sido llamados a ser Cordero. Así de que, mis hermanos, todo aquel que venga en pos de Jesús, sepa que padecerá persecución por causa de la verdad. Además, está profetizado que el mismo odio, el mismo aborrecimiento que se tuvo con Jesús, se tendrá contra los seguidores del Maestro. Esta cita se encuentra en Maranata, el Señor viene, la página 193, párrafo 2. Dice, así como Cristo fue aborrecido sin motivo, noten, sin motivo, así también será aborrecido delante de, dice, así también lo será su pueblo debido a su obediencia ¿a qué? A los mandamientos de Dios.
Así, aquel que es puro, santo e inmaculado, aquel que hizo el bien y solo el bien, fue tratado como el criminal más abyecto y condenado a muerte. ¿Qué dice que va a pasar con sus seguidores? Sus discípulos no pueden esperar un trato diferente, por irreprensible que sea su vida e implacable su carácter. Sigue diciendo: quienes vivan en los días finales. ¿Quiénes viven en los días finales, mis hermanos? Nosotros. Por la gracia de Dios hemos llegado a este tiempo, mis hermanos. Los eventos se ven y están a la orden del día. ¿Cuántos de los profetas quisieron estar en nuestro tiempo, hermanos, para ver el tiempo tan corto que tenemos para la preparación que tenemos que hacer para los días finales? La mensajera del Señor aquí dice, en Maranata el Señor viene, la página 933, párrafo 4. Quienes vivan en los días finales sabrán lo que significa ser perseguidos. ¿Por causa de qué? De la verdad. En las cortes prevalecerá la injusticia. ¿Qué va a prevalecer en las cortes, mis hermanos? Vayámonos preparando, mis hermanos. Vayámonos preparando. Yo pregunto, ¿a cuántas cortes llevaron a Jesús? Fue llevado ante los del Sanedrín, lo juzgaron. Inmediatamente lo llevan, ¿a quién? Y lo juzga Caifás. Luego después Pilato. Luego Pilato lo envía a Herodes. Y de Herodes otra vez vuelve a Pilato. Y entre eso hubo mucho atropello, mis hermanos. Mucho azote, mucha burla, mucho golpe. Mis hermanos, ¿a qué nos enfrentaremos nosotros? Solo el Señor sabe, que el Señor nos socorra. Pero ahora que tenemos la oportunidad de pasar ciertas pruebitas que por ahí pasamos en la vida, que porque el vecino nos habló mal o porque quién sabe quién nos... Hermanos, son pruebitas pequeñitas donde podemos nosotros ya irlas superando, ¿no creen? El Señor viene pronto, mis hermanos, y tenemos que estar preparados. A veces la esposa o el esposo por ahí se molestan entre ellos porque una cosa le dijo la esposa o otra cosa le dijo, o a veces los hijos, entre los hijos y el padre o los padres. Hermano, necesitamos saber de que el carácter debe de ser amoldado para entonces poder soportar esto. No va a ser fácil, y nosotros ahora tenemos que estar desarrollando ese carácter que Jesús tuvo para poder soportar. Porque saben, mis hermanos, el Señor no nos negó, el Señor nos representó bien en esas cortes. ¿Cómo vamos a representarlo nosotros en las cortes? Hermanos, también bien, con valentía. Porque dice que y si usted lee todo el capítulo, ahí dice que ¿cómo dice? No, el que no le confiese delante de los hombres, ¿qué él va a hacer? No le va a confesar delante del Padre. Hermano, nosotros tenemos que ser cristianos genuinos en estas cortes que vayamos a pasar o en el lugar donde nos tengan que llevar. Y si en ese proceso hay vituperios, darle a la gloria al Señor, bendecir al que os maldice. ¿Y qué más? Todo lo que el Señor dijo que nosotros tenemos que hacer. Sabemos que esto no será fácil y que necesitamos mucha oración, que necesitamos mucha consagración para poder ver las artimañas de Satanás. Porque, noten, Jesús las vio, aún con uno de sus mejores seguidores. No, maestro, no te pase eso. ¿Cómo vas a...? Imagínense, a uno de sus mejores, Satanás lo usó. Imagínense, tenemos que estar con los ojos bien despiertos para ese entonces, porque el enemigo incluso va a utilizar aún la palabra, si fuera posible, la va a utilizar para
hacer sus planes, pero sabemos de que todo aquel que vele y ore estará preparado, mis hermanos, para ese momento. Mis hermanos, estas injusticias se van a seguir haciendo a lo largo y ancho de la historia, y eso no cambió. Nosotros vemos el Antiguo Testamento, qué pasó, qué hicieron los sátrapas contra Daniel, solamente porque oraba al Dios verdadero, y por eso fue llevado, ¿verdad? Por su fidelidad a Dios fue llevado al pozo de los leones. Vemos a José también. José, en su valentía, en su juventud, en su firmeza, ¿cómo estaba José? Fiel a Dios. ¿Cómo yo haría esto contra mi Dios y pecaría contra Él? Así que, mis hermanos, estos hombres estuvieron también en vituperio, pero fueron fieles. Ellos vivieron una vida piadosa, mis hermanos. En ese tiempo, en nuestro tiempo y en el tiempo venidero también no será la excepción, pues así ha sido registrado. Y vamos a ir a la cita de que se encuentra en Timoteo. En el libro de Timoteo encontramos en la segunda carta de Timoteo, vamos a ir a Timoteo capítulo 3 versículo 13. Timoteo segunda de Timoteo 3:13. Más, si es segundo de Timoteo 3:12, perdón. 3:12, hermanos. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así de que llegará el momento en que los malos le llamarán a lo bueno, le van a llamar malo, y a lo malo le van a llamar bueno. Ya vivimos en este tiempo, claro que sí, ya vivimos en este tiempo. Esto quiere decir que entre más usted se apegue a la verdad y a Jesús, viviendo en armonía con sus mandamientos, téngalo por seguro que el enemigo eso no le va a gustar, no le va a gustar. Pero cuando eso llegue, nosotros también tendremos el privilegio, y seguimos teniendo ese privilegio, de ser parte del hombre más odiado de la historia de este mundo. Pero, mis hermanos, al padecer por Cristo, al padecer por su verdad, la palabra del Señor tiene una promesa para nosotros, y vamos a ir a esa promesa. El libro de Mateo. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 10 y 12. Mateo 5, 10 al 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por causa de mí vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Noten, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí están esas promesas, mis hermanos, y en ningún momento sabemos de que claramente está establecido que la iglesia va a pasar por una tribulación, pero de ella será librada por la gracia de Dios. Ojalá que entendamos que el reino de los cielos es de los valientes, ¿verdad? Y solo los valientes los van a arrebatar. Hermanos y hermanas, nosotros hemos sido llamados a seguir al hombre más odiado y despreciado de la historia de este mundo. Entendemos entonces
tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Eso lo dice Hebreos 12:2, si lo quieren anotar ahí, no vamos a ir a esa cita. Pero Hebreos 12:2 nos dice, poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y quiero que invitarlos a la última cita, y nosotros vamos a ir al libro de Apocalipsis para ver esa promesa también que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. ¿Representamos la iglesia de la Odisea, mis hermanos? Sí, lamentablemente, pero así es. Y de esa iglesia de la Odisea hay un llamado individual, ya no como organización sino individual. Ahí el Señor lo menciona, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Es individual. A esos individuales hay una promesa acá, en los últimos versículos de Apocalipsis. Apocalipsis 3, y vamos a leer el verso 21 y 22. Apocalipsis 3, 21 y 22. ...21 al 22... dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Noten. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ya miramos cómo Jesús venció, ¿verdad? Así nos invita a vencer. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor sea glorificado, sea honrado. Porque, mis hermanos, si sufrimos aquí, reinaremos allá, en la gloria celestial. Porque si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Que el nombre del Señor sea glorificado y la palabra lleve fruto en nuestra vida. Señor les bendiga. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 380. Fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos da. Seamos tibios de corazón ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará.
¿Quiénes quieren prepararse para recibir esa corona? Pero más que nada, ¿quién quiere recibir esa corona y tirar a los pies de Jesús? Ojalá que estemos con aquellos redimidos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial que mora en los cielos, gracias por su palabra, Señor. Oh Señor, vemos que en nuestro caminar no hemos avanzado mucho. Hay tanto por qué cambiar, tanto por qué, Señor, hacer. Pero Padre, nunca será imposible mientras acudamos día y noche por auxilio ante su presencia. Amén. Su promesa es que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nos encontremos en aquella mañana gloriosa, entonces, Señor, entraremos como triunfadores allá donde usted entró como triunfador. Padre, denos el privilegio de vencer toda tentación, de ver las artimañas del enemigo, de luchar contra este temperamento, este carácter, de ganar las victorias, Padre, que tenemos que ganar cuando seamos vituperados, cuando se nos trate mal. Ayúdenos, Señor, a ver al Cordero y ver el gran ejemplo que nos ha dejado. Señor, que ojalá un día, cuando seamos coronados, tengamos el privilegio de postrarnos ante sus pies y tirar nuestras coronas delante de usted, sabiendo que no las merecemos, sino el que las merece es el que nos dio la victoria, Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Se lo agradecemos todo, Padre. Despídanos de este lugar, mas nunca de su presencia. Esté con nosotros ahora en este santo sábado que sigue. Guíenos en el nombre de Jesús. Amén.